Estudiantes, muy buenas tardes. ¿Se puede escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Sí, se puede escuchar, Inge. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos a comenzar nuestra clase número 4 de la materia de estructuras de madera y metálicas. Van a disculpar por el retraso. Infelizmente hemos estado pues trabajando prácticamente a contrarreloj con el tema de las notas. Eso ya está totalmente saneado. Entonces vamos a arrancar la clase del día de hoy. Bueno, vamos a hacer una clase un poquito corta. La otra que quedamos para el día sábado la vamos a hacer un poquito más larga, ¿sí? Muy bien. Les di una tareita que era el ejercicio número 1 y el número 2. Me imagino que han podido hacer. No es nada más que recordar lo que habían visto ustedes en resistencia de materiales. Simplemente era un poco de ese repaso, ¿no?, que tenían que hacer y para poder hacer esos ejercicios. Simplemente, ¿ya? Sin embargo, considero de que a la hora que revise los ejercicios voy a ir viendo algunas diferencias. Preguntarles si aquí en la pregunta 1 han tenido algún problema, primeramente. O no han podido utilizar las herramientas, o no han entendido muy bien cómo había que hacer. Todavía la pregunta 2 es un poco más clara, pero la pregunta 1, ¿han tenido algún problema? ¿O todo quedó muy claro? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo claro, entonces? Claro. Ya, perfecto, ¿sí? Bien, hemos entrado a ver lo que sería acero estructural, hemos visto el tema de los tipos de perfiles, evidentemente para tener un uso más fluido de las perfilerías, no solamente las que están acá en este catálogo, también otras que pueden haber, por ejemplo, en México, o que pueden haber también en Europa. Al fin y al cabo, la normativa como tal se puede aplicar a los perfiles de otras procedencias. Usualmente, por ejemplo, en Sudamérica, los perfiles europeos son los que se utilizan más para construir, debido a que son más asequibles en cuanto al precio. Sin embargo, la norma AICC es la que se aplica para lo que sería la verificación o el cálculo de esas estructuras. O sea que no es regla utilizar necesariamente el catálogo de AICC para poder hacer en este caso el diseño. Se puede también usar perfiles que sean laminados en caliente, pero que se conozcan sus dimensiones y propiedades mecánicas. Eso es lo más importante. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar un poquito ya cerrando este tema y vamos a entrar a ver algunas ventajas y desventajas. Esto con mayor detalle lo voy a pasar en unos videos. Sin embargo, vamos a hablar algo al respecto, ¿sí? Déjenme poner un poco más grande. Y por ejemplo, vamos a entender y reafirmar algunos puntos. Y si tienen alguna duda o un punto en contra, me lo van a decir, por favor, ¿sí? Ya. Hemos visto dentro de todo lo que hemos avanzado que el acero estructural como material de construcción estructural es mucho más ventajoso debido a su alta resistencia por unidad de peso. ¿Se acuerdan? El P específico del acero es 7.8 toneladas por metro cúbico. El del hormigón es 2.4. Entonces, ante esa diferencia uno podría pensar, bueno, el acero estructural me genera estructuras más pesadas. Eso es falso, debido a que la alta resistencia del material acero hace que realmente las edificaciones, ya sea los miembros, columnas, vigas, diagonales, etcétera, sean más pequeños en volumen y evidentemente mucho más liviano. Por eso se dice que a nivel mundial se pueden construir estructuras más grandes, ya sean edificios, puentes u otros, con acero. Y además, desde un punto de vista sismo resistente, es una gran ventaja tener edificaciones más ligeras. Es por eso que tenemos que ya definir y pensar que para edificaciones sismo resistentes, más que el hormigón, el acero es mucho más adecuado, debido a esta propiedad. También la madera, vamos a ver más adelante, que es muy buena. Y el hormigón, si bien es un buen material de construcción, se puede calcular, se puede hacer una verificación sismo resistente, se puede diseñar, se puede armar, pero mejor estructura uno consigue con acero, ¿sí? Eso está totalmente claro. Y a nivel mundial, los sitios que son altamente sísmicos, como puede ser California, México, Chile, Japón, la mayoría de esas zonas para edificaciones de gran altura prefieren usar acero estructural o edificaciones compuestas con hormigón y acero, porque tienen esta ventaja, ¿sí?
Otra ventaja importante es la uniformidad. Está claro, ¿no? O sea, el acero como es un material manufacturado, industrializado, una parte de una viga de acero no difiere de otra parte, o sea que es un material totalmente uniforme y homogéneo, a lo diferente que lo que pasa con la madera o con el hormigón. El hormigón, como hemos dicho, realmente es muy variable en cuanto al tipo de material, al agregado, al tipo de consolidación. Uno cuando fabrica hormigón se da cuenta de que realmente en cada sector hacer un vibrado exactamente igual es imposible, o sea que hay lugares un poquito más consolidados que otros y evidentemente es más variable. El material es elástico, ¿no? Realmente en el tramo elástico, decíamos, se comporta perfectamente de manera ideal si sigue la ley de Hooke, vale decir que la deformación es proporcional al esfuerzo. Y esto nos ayuda mucho a aplicar la teoría básica de ingeniería de materiales para lo que sería el análisis y diseño estructural, a diferencia del hormigón, por ejemplo, o la madera, que es mucho más variable y mucho más complejo, pero que digamos de alguna u otra manera igual se asimila a ese comportamiento, pero lo más exacto es en el acero. El acero se dice que es un material muy durable. El acero podría durar indefinidamente si es siempre y cuando se haga mantenimiento. O sea, el acero como tal puesto ya en servicio, ya sea como barra, ya sea como perfil, requiere un mantenimiento debido a que su enemigo número uno es la corrosión. Por ese motivo es que requiere una limpieza, un trabajo permanente, obviamente antes de ejecutar el proyecto, en dependencia si la zona es costera, si la zona es altamente húmeda, por ejemplo, imaginémonos una cubierta bajo lo que sería una piscina. Evidentemente en la piscina el agua va evaporando y si el agua tiene, digamos, calentadores, peor aún, y eso va a afectar al material del acero de las cubiertas. Por ese motivo es importantísimo usar o acero galvanizado o acero con una pintura adecuada anticorrosiva que proteja este material. Y esta pintura anticorrosiva no dura para siempre, hay que hacer una reposición cada cierto tiempo. Además que hay que ir revisando lo que serían las conexiones, los pernos, las soldaduras de manera periódica para evitar lo que serían problemas de corrosión, ¿sí? Teóricamente se dice de que una estructura metálica puede durar indefinidamente si es que se hace un buen mantenimiento. O sea, puede durar casi para siempre. Ductilidad. Decíamos, dentro de todas las propiedades estructurales, la fundamental, la que más nos importa a los estructuristas, es que una estructura sea dúctil, vale decir que ante una sobrecarga extraordinaria le avise a los usuarios y produzca deformaciones importantes sin colapsar, y eso va a permitir que los usuarios de la edificación puedan salir de la misma y no tener problemas, ¿no? Es una propiedad fundamental estructural. Y en caso del acero como material, a diferencia del hormigón, por ejemplo, o de otros materiales, es mucho más dúctil, ¿no? Tiene esa gran propiedad. Y eso lo hemos visto viendo los ensayos, tensión de formación, las gráficas que les mostraba en las clases anteriores, ¿verdad? Bien. También como propiedades podemos destacar lo que sería la tenacidad, por ejemplo, que vincula lo que es la resistencia y la ductilidad. También lo que sería la facilidad de ampliaciones. Por ejemplo, si tenemos estructuras conectadas con pernos, podemos armar y podemos ir armando en mayor longitud, por ejemplo, lo que sería un puente metálico tipo cercha u otras. Podemos también, si tenemos un puente metálico de unos 40 metros, podemos desarmar secciones o tramos para tener tramos más pequeños para un río más pequeño, más corto, o sea, es una gran ventaja. La facilidad de unión, tenemos las soldaduras o los remaches o los pernos, un poquito con asterisco este punto de soldaduras, debido a que no es tan fácil, o sea, se puede hacer, pero requiere mano de obra calificada. Remaches también otro asterisco que ya no se hace a nivel mundial. Los pernos sí que es el medio de unión más sencillo y más difundido. Con el acero se puede prefabricar. O sea, para hacer una edificación, un poco me adelanto, por ejemplo, lo que está aquí, para armar este campamento metálico, es muy rápido, ya se llevan las piezas totalmente ya ensambladas, solo se las ensambla o se les ponen los pernos correspondientes y se puede armar esto en muy poco tiempo. Ni qué decir un galpón, ni qué decir una estructura de cubierta como para un supermercado o una cubierta para un campo deportivo. Es realmente muy rápido, ¿no? Si hablamos de edificios, les decía,
más o menos 2 pisos por semana, ¿no? El tema es tener grúas para poder ir subiendo los materiales y conectando, ¿no? Una gran ventaja a diferencia de lo que sería el hormigón, por ejemplo, que requiere lo que sería el curado y todo lo que conocemos respecto a su fabricación. Por último, decíamos si es que el acero ya se nos corroe y tenemos que demoler la estructura, al fin y al cabo podemos podemos vender como una chatarra este material, o sea, aún así se vende porque el acero se puede reciclar, o sea, se puede obtener acero u otro tipo de materiales derivados como perfiles, planchas u otro tipo de elementos a través de chatarra, que es lo que está de moda a nivel mundial ahora, los hornos eléctricos. Entonces, realmente el acero, si bien conlleva una alta inversión inicial, hasta el final de su uso siempre nos va a dar una ventaja de devolvernos por lo menos una parte de su coste, ¿no? Es algo bastante bueno. Esas serían las principales ventajas. No sé si alguien más quiere hablar acerca de las ventajas o se le ocurre algo o está en desacuerdo de algo de lo que hemos explicado. Si lo tiene así, por favor, levanta la mano y me indica. Ahora, si no es así, podemos continuar, ¿sí? Vamos a revisar en el curso si estamos todavía en línea. Perfecto. ¿Hay alguna observación a esto? ¿Alguna duda? O que esto yo voy a preguntar en un examen teórico, así que tiene que estar muy clarito, ¿no? Toda esta parte. Ingeniero, una consulta. ¿Por qué los ingenieros se realizan los remaches? Ya, porque es una técnica que ya ha pasado de moda. O sea, al ejecutar estructuras, en este caso metálicas, la tecnología va avanzando, ¿verdad? Antiguamente, hace unos 70, 80 años, no habían soldaduras, y existían las primeras soldaduras, diremos, estructurales, pero digamos había un desacuerdo acerca en la comunidad ingenieril acerca de su uso. Solo se usaban en barcos y otro tipo de estructuras, pero no en edificaciones. Los pernos eran pernos de baja resistencia y no había otra que usar los famosos remaches. Estos remaches, dentro de su proceso de ejecución o constructivo, aparte que es muy peligroso porque hay que calentar el metal casi a los 600, 800 grados Celsius o más, conlleva, aparte de ese problema, el uso de mucho personal y aparte para poder ejecutar la cabeza posterior para ser remachado se requiere un equipo llamado remachador que hace mucho ruido y en definitiva son puros perjuicios, diremos. Aparte que es mucho más lento hacer un remache, ejecutarlo, porque como te digo tienes que calentar el material, esperar que esté caliente, llevar con unas tenazas, pasar por el orificio y ejecutar la otra parte de la cabeza del remache. Todo este gasto de tiempo, mano de obra y además que es, digamos, esa lentitud en la ejecución se gana o se lo sobrepasa con los pernos. Y ya tenemos pernos de alta resistencia, que de lejos son mucho más fáciles de ejecutar y en cuanto a mano de obra el costo no es pues comparable. O sea, realmente con los pernos se puede hacer mucho más rápido, mucho más fácil y mucho mejor incluso, ¿no? Por ese motivo es que los remaches han dejado de ser ya de uso convencional, yo te diría hace unos 50 años o más, ¿no? Actualmente remaches, yo sé que todavía en algún país se tiene solo con la finalidad de reemplazar elementos. Por ejemplo, imagínate que tienes una cubierta o tienes un puente hecho con remache para hacer el mantenimiento periódico que les decía. Si ven que una parte, un remache está ya oxidado, está corroído, se lo puedes reemplazar, pero para que quede estéticamente igual es con otro remache. Para ese tipo de proyectos de refuerzo o de reparación se hace ese tipo de trabajos, pero ya desde un punto de vista, digamos, de estructuras nuevas, no es conveniente, o sea, ya no se hace. Es más, yo no sé si todavía, por lo menos a nivel Sudamérica, existen las personas con el conocimiento de ejecutar los remaches. Eso ya ha pasado a la historia. Y eso es una observación que se hace, ¿no? Hay materias como resistencia en materiales 2 donde se ven los remaches, ¿no? No es una observación a la técnica del remache, es a la parte de la materia como tal. Yo entiendo que los libros o la literatura de la materia toca el remache desde un punto de vista histórico, porque así se han construido pues estructuras muy importantes, ¿no? Incluida Torre Eiffel, ¿no?
Sin embargo, actualmente ya no se tiene este elemento, sino es soldadura o perno, indefinidamente. Así es, esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. De nada, muy bien. Bueno, no todo en la vida tiene pues, ventajas, ahora tenemos que ver las famosas desventajas, ¿no? Y obviamente decíamos, un perfil de acero, una estructura de acero puede durar indefinidamente, pero eso tiene un costo. O sea, realmente el costo de mantenimiento, el costo de estar cada año haciendo inspecciones técnicas y de pintar periódicamente y limpiar o cambiar alguna pieza por el tema de la corrosión, tiene su costo. O sea, no cualquier persona puede hacer ese trabajo, sino requiere personal especializado. Sería también injusto pensar que, por ejemplo, todo este tipo de material, o sea, que es por culpa del acero que hay que hacer mantenimiento. O sea, eso es injusto. O sea, cualquier tipo de estructura, sea cual sea el material, hay que hacer un mantenimiento periódico para evitar que se vaya deteriorando y con el tiempo ya tengamos que hacer trabajos mayores. Eso es algo, digamos, normal. Solo que hay, digamos que, por ejemplo, el hormigón tiene una ventaja de que la capa de recubrimiento le da ciertamente más protección, de hecho, al acero que está dentro del núcleo de los elementos y es menos probable en zonas, digamos, no tan húmedas que el hormigón se vaya deteriorando. Pero de manera natural, con los años, sí, pasan unos 10, 15, 20, 30 años, ya existe un fenómeno que se llama la carbonatación, que ya le afecta al hormigón, ¿verdad? Mientras que en el acero, y ese fenómeno no es irreversible, mientras que en el acero, al hacer el mantenimiento periódico, se puede tener las piezas, los miembros, tal como salieron de fábrica, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, digamos que es injusto pensar que es por la falta de que el mantenimiento es por culpa del acero, sino que es algo natural y normal que se tiene que hacer siempre, sea cual sea el material de la construcción. El fuego es uno de los enemigos fundamentales del acero, ¿no? Yo pasé un curso con un colega experto en el tema de ingeniería de fuego para estructuras y fue muy interesante, pues voy a compartir con ustedes una pregunta que nos hizo y nos dice cuál es el fuego es peor para miembros de hormigón o para miembros de acero como material, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? De hecho, uno en la literatura técnica conoce y analiza y ve que, por ejemplo, si el fuego llega a una cierta temperatura superior a los 600 grados Celsius, si mal no me acuerdo, en el acero le baja significativamente las propiedades resistentes, vale decir, el modo de elasticidad, la tensión de fluencia y la resistencia a tensión. Y esto hace que, obviamente, llega a un punto en el cual ya pues la estructura o los miembros soportan mucho menos de lo que deberían soportar y eso conlleva un colapso. En el hormigón también ocurre lo mismo, simplemente que el hormigón tiene este recubrimiento que protege, cada centímetro de recubrimiento adicional protege al núcleo. Hagamos de cuenta que el recubrimiento, la parte exterior, no tiene un trabajo estructural como tal, sino que protege a la armadura de acero como también al núcleo central del hormigón, que es el que trabaja y el que soporta las cargas. Entonces, cada centímetro o cada pulgada, si tú lo ves desde un punto de vista norteamericano, adicional que tengas de recubrimiento, protege a este hormigón. Entonces, si por ejemplo vamos a ejecutar una fábrica de explosivos y lo vamos a hacer de hormigón, no es buena idea decirlo como una vivienda en las columnas y en las vigas y a 2 centímetros o 2 centímetros y medio. No es buena idea, ¿no? Habría que pensar con este criterio y darle pues por lo menos unos 5 centímetros o un poquito más. Si bien no es convencional esto, estamos ganando esa protección adicional y que se traduce en que en un incendio cada hora adicional que esté expuesto al fuego intenso en nuestra estructura, este recubrimiento adicional va a proteger y le va a dar más tiempo que vengan los bomberos y que puedan pues apagar el incendio y que este daño no afecte o no llegue a la armadura ni llegue tampoco al núcleo de hormigón, solamente que se queme la parte externa que al fin y al cabo se puede reponer, ¿no? Esa es la ventaja del hormigón. Sin embargo, desde un punto de vista de material, realmente la temperatura a la cual ya el hormigón tiende ya a perder sus propiedades y a poco debilitarse es menor a la del acero.
Si mal no me acuerdo, hablamos de unos 300 a 400 grados Celsius. Entonces, la pregunta un poco capciosa, ¿no? ¿El fuego afecta más al acero o al hormigón? ¿No? Y como material, técnicamente, a una temperatura menor, el hormigón se ve más afectado. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, las edificaciones para sustentar a fuego o estar dispuestas al fuego son mejores las de hormigón porque tenemos el recubrimiento que protege a la parte nuclear o la parte central de nuestro elemento. Entonces, era un poco capciosa la pregunta, pero es así la respuesta, ¿no? Preferentemente en países que tienen, o zonas que tienen este problema, tipo de estructuras que tienen este problema, como son, por ejemplo, fábricas o como son zonas especiales, se puede también prever hacer pues una edificación mixta. Vale decir, tener, por ejemplo, un núcleo de hormigón, o núcleo de acero, perdón, y que esté recubierto de hormigón, lo que se conoce como secciones mixtas. Eso se puede hacer, ¿no? Y también tiene un cálculo, y la norma que define el cálculo de estos elementos es la norma AICC, justo lo que vamos a ver. Hay un capítulo específico para el diseño de miembros de sección compuesta, ¿ya? Eso es. Además, cuando hablo de costo, un poquito ya volviendo a lo que serían las desventajas, adicionalmente del hormigón, hay elementos, hay pinturas y hay recubrimientos especiales que protegen de cierta manera o le dan más tiempo a los perfiles metálicos a defenderse contra la acción de las temperaturas, altas temperaturas debido a un incendio. Entonces, esta protección es cara, es bien costosa, ¿no? Pero es casi obligatoria, repito, en zonas o en edificaciones donde se prevea que puede haber este fenómeno, o si no en una edificación normal en las cuales los propietarios sepan que en un departamento, por ejemplo, puede ocurrir, digamos, posible que exista una cortocircuito y exista un incendio. Entonces se puede prever esta protección adicional, ¿no? Que pero cuesta bastante caro. Bueno, creo que desde un punto de vista ahora estructural, entrando ya en materia, el peor fenómeno, el que más le afecta, es el pandeo, es la desventaja fundamental. Si bien ganamos mucho al tener edificaciones ligeras, livianas, perdemos en cuanto a que esos miembros estructurales pueden fallar al pandeo. Como ustedes conocen, el pandeo es un fenómeno de inestabilidad lateral. ¿Qué es inestabilidad lateral? Es un fenómeno en el cual la sección, al no ser muy rígida o no ser muy, digamos, grande comparado con su longitud, eso se traduce en la esbeltez y en el radio de giro, como ustedes conocen, puede producir un fenómeno inestable, vale decir que el miembro no llegue a soportar o a llegar a la carga de fluencia o de excedencia y falle por lo que sería esta inestabilidad, ¿no? Entonces, cuanto más largos son los elementos, más esbeltos tienen esta susceptibilidad. Y usualmente los miembros de acero tienen este problema, ¿no? O sea, los elementos, los perfiles metálicos, usados como columnas, por ejemplo, o como miembros de armaduras, tienen este problema. Entonces, hay que estar verificando constantemente lo que sería el pandeo, y además se puede dotar de elementos adicionales que restrinjan este pandeo, ¿no? No solo me refiero al pandeo global, que es el que les acabo de explicar o recordar, que solo han visto ustedes en Resistencia de Materiales 2, sino al pandeo local, que es también un fenómeno bastante crítico y que también lo vamos a ir viendo en nuestros capítulos de compresión. Ya no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo. Pero es un fenómeno bastante peligroso, ¿no? Porque el pandeo es una falla crítica y casi que produce el colapso de un miembro de manera inmediata, ¿sí? Para tal vez un poco ver mejor esta parte, voy a abrir el OneNote para poder discutir de un tema con ustedes, ¿sí? A ver. Acá. Supongamos que vamos a proyectar una armadura, una cercha. Déjenme abrir ya el punterito. Voy a proyectar una cubierta metálica de esta manera, con un perfil metálico tipo cercha. Y tengo opciones, ¿no? Digamos que voy a usar esta opción de perfil metálico, ¿ya?
Es una opción de configuración de armadura, perdón, ¿no? Que digamos que va a estar simplemente soportado. Es una de las opciones que yo voy a utilizar. También existen otras opciones, por ejemplo, una estructura similar en cuanto a la luz que va a cubrir, en cuanto al canto de la estructura, también la misma, pero que en vez de que los elementos vengan de esta manera, entonces, y de manera contraria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta configuración de la celosía que estamos armando sigue ciertamente un criterio, es decir, una es una armadura tipo Howe o tipo Pratt, ¿se acuerdan? O tal vez otra, que en definitiva también uno puede pensar y tal vez para una luz específica podamos usar otro tipo de cercha, tal vez la famosa Warre, ¿no? que puede ir de esta manera. Así digamos, como está aquí. Y otras configuraciones que podemos encontrar en la literatura, ¿no? Evidentemente para una luz específica, para una luz L dada, una u otra cercha es mejor, como también este canto o la altura total de esta cercha de armadura está en función de la luz, ¿no? Ya. Aboquémonos a esta cercha inciso A y el inciso B. Si el pandeo es el enemigo fundamental que tenemos que evitar, yo les preguntaría, ¿qué tipo de elemento, qué tipo de cercha vamos a utilizar? Supongamos que en la cercha, que es la parte que vamos a utilizar, forma parte de un portiquito que aquí lo voy a hacer más chiquito solamente para la escala. Digamos que es así, ¿no? Viene el techito de esta manera. Ahí está la cubierta con su armadura. Ahí. Y es un pórtico que viene así, ¿no? Aquí una columna de hormigón, supongamos, que está así empotrada. Aquí tiene su articulación para que se apoye el techo. Esto a lo largo tiene pues otras armaduras similares, ¿verdad? Que se van a ir ejecutando de esa manera. Las cargas principales que va a soportar el techo va a ser el viento y va a ser, por ejemplo, el granizo, si hablamos de nuestro medio, de Cochabamba. Entonces, supongamos que el granizo es la carga fundamental, ¿ya? El granizo es gravitacional, o sea que va a estar en este sentido, vertical hacia abajo las solicitaciones, ¿no? Entonces, para el granizo, supongamos que estás verificando para el granizo, que es la carga crítica de nuestra cubierta, la pregunta es, ¿qué tipo de configuración vamos a elegir? ¿Será que es mejor la configuración A o la configuración B? ¿Cuál será la mejor configuración? ¿O será indiferente? A ver, ¿alguien nos puede ayudar? ¿Cuál es mejor? ¿Alguien nos puede ayudar? Configuración B, ingeniero, ¿Por qué, por la pero? geometría, porque van a, el descenso de cargas va a ir directamente por las diagonales, igual se va a transmitir directamente hacia los costados, a la Eh, no. Lo que quiero es que se den cuenta del pandeo. Eso solo es un ejemplo, ¿no ve? He dicho que el granizo es la carga crítica del diseño de la cubierta, que es vertical hacia abajo, ya. Entonces, si les pregunto entre A y B cuál es el mejor, ¿qué habría que hacer tal vez? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Obviamente hay que hacer un análisis estructural, ¿no? Sí, Pero, se podría hacer un análisis por uno o dos, ver qué elementos están en compresión y justamente tratar de que esos elementos no sean muy esbeltos. ya, a ver, sigamos la idea de su compañero, está muy bien. O sea, para conocer bien, uno que hace harto de este tipo de elementos ya conoce, ¿no? Pero uno, digamos que estamos comenzando, hagamos el análisis estructural, ya sea a mano o como un software, no importa, y vemos, dice su compañero, qué elementos están en compresión. Esa es la clave, lo que dice su compañero. Ya. Ahora, si sé qué elemento está en compresión, ¿cuál elegiría? ¿El A o el B? Ahí ya está la pregunta. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿O cuál sería la respuesta? Voy a acotar ya para que se vea mejor. Comparemos esta vertical
Su longitud es h, ¿verdad? H mide. ¿Cuánto mide esta diagonal? Le voy a llamar que es la letra, digamos, con la letra D. Claramente por la geometría, por los ángulos, claramente D es mayor que H, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Correcto, ¿no? ¿Ves? Hasta aquí. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Para diseñar esto. Miembro a compresión debe ser el más, o el menos, perdón, pondré, esbelto posible, ¿verdad? Entonces, si digo esto, la esbeltez, mayor longitud es equivalente a una mayor esbeltez. Si nos acordamos de compresión que lleva ustedes en resistencia de materiales, acordémonos de que la esbeltez se define como la relación de la longitud efectiva entre el radio de giro, ¿verdad? Entonces, si la longitud, o sea, este L, es mayor, la esbeltez es mayor. Por tanto, si la esbeltez es mayor, también es más susceptible el riesgo a pandeo. ¿Sí o no? Claro, si nos acordamos de la ecuación clásica de una columnita nomás biarticulada, como ustedes ya lo conocen, de un miembro en compresión que tiene una longitud L, ¿se acuerdan? Que decía la ecuación de Euler, si es biarticulado, decía la carga crítica de pandeo de Euler, o Euler, como se debe pronunciar, es pi cuadrado por el módulo de elasticidad entre la esbeltez, KL entre L. Esto al cuadrado, ¿verdad? Eso pues sería por el área, ¿verdad? Para que nos dé unidad de fuerza. Entonces, si tú ves la ecuación, lo que manda en la capacidad, menor capacidad será si tengo una mayor esbeltez. Entonces, si tengo una mayor esbeltez, esperaré una menor capacidad, por tanto, más riesgo al pandeo. Entonces, de lógica, bajo esta lógica básica que ustedes ya la conocían, solo estamos recapitulando, yo tendré que buscar la configuración de la cercha, sea A o B, en función de que las diagonales estén en tensión y no estén en compresión, ¿verdad? Creo que es la premisa. Lo que yo tengo que hacer es acomodar la cercha para que mis diagonales no estén en compresión, sino que estén en tracción. Alguien me puede decir, pero ingeniero, es variable, o sea, depende. Si es viento, por ejemplo, el viento en estos techos planos es al revés, el viento viene en techos de abajo hacia arriba y va a cambiar digamos que los esfuerzos en la armadura y lo que estaba en tensión se va a convertir en compresión y viceversa. Sí, pero hay que ver al diseño, a la carga más crítica de diseño. Yo les he dicho en esta pregunta, suponiendo que tenemos viento y granizo, como eso es algo normal en Cochabamba, la carga crítica para este diseño es el granizo, porque es una carga más crítica debido a que el techo es plano, y cuando veamos cargas vamos a recapitular cómo se calcula las cargas, pero y me adelanto, en techos planos usualmente el granizo es lo que es más crítico, más que el viento, es el estado de carga más crítico. Entonces, para el granizo tenemos que buscar qué armadura tiene las diagonales que estén en tracción, ya sea A o B, diremos, otra configuración. La C no la he tomado en cuenta para esta comparación. ¿Por qué? Porque en la C, siempre, como son por diagonales, una estará en tensión, otra estará en compresión, una estará en tensión, otra estará en compresión. Entonces, aquí no hay cómo, ¿no? En esta que es la famosa Warren, se hace cuando las solicitaciones no son muy grandes y se puede equilibrar. Tal vez digamos que tenemos viento y granizo, que ambos tienen el mismo efecto similar, entonces, bueno, podemos utilizar una Warren para poder cubrir este techo.
es otra alternativa, de aquí probando, ¿no? Pero usualmente, si es predominante o el viento o el granizo, lo que uno hace es buscar que las diagonales no estén en compresión, que estén en tracción, porque tienen una menor longitud, un menor L y por tanto menor riesgo al pandeo. Solo estamos recapitulando teoría básica, que nos va a servir para hacer un buen diseño, evidentemente, ¿no? Pero ahí viene el problema de la susceptibilidad al pandeo, ¿no? Otro punto importante en el pandeo, aquí voy a colocar otro tip, ese será el tip número 1, aquí pondremos el tip número 2, ¿cuál sería? Que como ingenieros tenemos que saber ubicar las piezas. Por ejemplo, una cercha, supongamos una cercha como la que voy a dibujar ahorita, una muy sencilla. En esta cercha de techo, supongamos que así vamos a ejecutar. Y vamos a usar perfiles canal que tienen esta geometría. Entonces la pregunta viene, esta es una cercha que se va a repetir, pues, ¿no? Va a estar otra por acá, y va a conformar todo lo que sería la cubierta, toda la cobertura, ¿verdad? A través de las correas, que se van a ir uniendo en algunos nodos, preferentemente en todos los nodos, y va a soportar las cargas, ¿no? Entonces la pregunta es, por ejemplo, en este elemento, que estoy marcándole con color rojo, o perdón, ciclan, en este elemento, supongamos que está en compresión, debido a que las cargas que predominan son cargas gravitacionales, en compresión. Uso este perfil. La pregunta es, ¿uso el perfil canal? ¿De qué manera? Lo utilizo de esta manera, así, o lo utilizo de esta manera. O sea, lo uso en el plano o transversal al plano. ¿Cómo lo utilizo? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo lo utilizo? Como está en compresión, sé que está en pandeo, tiene riesgo de pandeo. Y puede que aplique esta fórmula de Euler y otras que vamos a ir viendo en este curso. Pero ¿cómo lo coloco? ¿Lo coloco en el plano o transversal al plano? ¿Cómo coloco? Y si estoy en función de un criterio, ¿no? La idea es recordar de que un perfil como este, un perfil canal, bueno, aquí lo tenemos ya dibujado, utilicemos esto, tiene dos ejes, ¿no? Tiene un eje principal X y un eje principal Y. Para esta sección, la inercia en el eje X es mayor que la inercia en el eje Y. Por tanto, el radio de giro en el eje X es mayor que el radio de giro en el eje Y. O sea que el eje X, por eso se llama el eje fuerte, el eje mayor. El eje fuerte también se le llama, ¿no? Y el Y es el eje menor. Entonces, en función de ese criterio, como sé que si aquí en la fórmula entra el radio de giro para el mismo K y el mismo L, yo tendré una mayor esbeltez si R es pequeño, ¿verdad? Entonces, en base a ese criterio, yo podré ubicar mi sección de manera vertical o de manera transversal. Yo les pregunto, ¿colocamos de esta manera o colocamos de esta manera? ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Alguien nos puede...? La primera. La primera. Digamos que esta es la opción A y la opción B. La opción A sería para ti, ¿de acuerdo? Sí. Ya. ¿Alguien que esté en desacuerdo o en contra? ¿Alguien que esté en contra? Ya, vamos a ver en el curso eso, pero aquí un poco me adelanto, ¿ya? Aquí voy a hacer un esquemita. Realmente, en una armadura como la que he dibujado, si hablamos del plano, digamos que está así. En este plano, si tengo toda esta cuerda superior está en compresión, los elementos que restringen esa compresión son estos nudos con esos elementos diagonales, ¿verdad? Entonces, el pandeo, ¿cómo se va a dar? Pues se va a dar, por ejemplo, de esta manera, en el plano, ¿no? Así.
en esta cuerda superior. Se va a dar de esta manera, ¿ya? Ahora, visto en planta, eso sería en elevación, ¿no? Visto en planta, la misma cercha, está visto de arriba. Aquí tenemos la cumbrera en este puntito. El tema es que las correas que le llegan de manera transversal, si son pequeñitas, como usualmente lo son, no son suficientemente rígidas para soportar este pandeo. Usualmente el pandeo de los elementos, estos elementos diagonales, lo haré más con rojito para que se note, digamos de este, podría ser este pandeo. Toda esta luz L voy a colocar aquí. Y aquí esta luz puede ser L1 y este L2. Entonces L es igual a L1 más L2, ¿no? Así. Entonces es mucho mayor el pandeo que existe por fuera de la armadura. Por fuera, ¿no? Es una vista en planta y pondremos. Esta es una elevación. Entonces, ¿qué es peor para una armadura como la que acabo de dibujar? Que en las correas usualmente aquí, tu compañero ha dicho la opción A porque ha pensado que estas son las correas, ¿no? Que están con color negro, son rígidas, ¿no? Y les digo que no son tan rígidas, usualmente usamos correas bien chiquititas y no son suficientemente fuertes para soportar ese movimiento. Entonces, por ese motivo es que debemos utilizar siempre la sección hacia el perpendicular, o sea, la sección tiene que estar siempre por fuera, sería la opción B, la que tendríamos que utilizar, no la opción A. Obviamente, si yo le aumento elementos diagonales, contraventeos que se llaman, ya cambia la cosa, ahí uno puede ver y tomar la decisión. Pero si es casi como he dibujado solo con correas nomás, entonces la opción B, o sea que la sección del canal sea transversal, es la mejor opción. ¿No? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso diremos, es un criterio estructural, es un tip estructural, no el software, el SAP, ETAPS, el que utilices, no lo hace automático, te pide, o sea, tú te dibujas y tú tienes que hacerlo, ¿no? Él solo va a analizar y te va a hacer también un diseño en función a lo que tú ingreses, ¿no? Si tú ingresas en la opción A, bueno, pero ahí vas a perder y te va a pedir una sección mayor seguramente. Es lo que pasa, ¿no? Así es. Entonces hay que tener ciertos cuidados, pero en este curso vamos a ir viendo criterios, también diseño particular con la norma, pero también criterios de cómo ubicar los elementos y aparte también cómo podemos rigidizar y otros, ¿no? Pero el enemigo número uno, recuerden, es el pandeo. Es el peor enemigo. Y el pandeo se da en elementos de compresión, se da por ejemplo, barras de armaduras, se da en columnas, se da en vigas también el pandeo, ojo, en vigas, claro. ¿Por qué se da en vigas el pandeo? Aquí vamos a dibujar. Porque en vigas tenemos este problema. Supongamos que tenemos una viga muy sencillita, una viga simplemente soportada, que sí la podemos analizar, una viguita. Claro, pero que en la realidad esta viguita que tiene esa luz L, realmente es esta que estamos dibujando, ¿no? Es esta que estamos dibujando, tenemos que un perfil en forma de I, que es la viga usual que usualmente usamos en el diseño, ¿no? Una viga que puede ser un W si quieres, o un S, o un perfil IR como llaman los mexicanos, o un perfil europeo también en forma de I, indiferentemente. La forma es la más adecuada para un miembro en flexión, ¿verdad? El eje principal mayor, ¿dónde está? Es el eje X, hemos dicho, ¿verdad? Para soportar las cargas transversales a la longitud. Las cargas Q, ¿no? Aquí está su longitud. Entonces, en este tipo de elementos, decíamos, ¿por qué hay pandeo? Porque, infelizmente, de la sección transversal, ante cargas uniformes, digamos, y que estemos en el rango elástico, por ejemplo, todos conocemos que el comportamiento que podemos asumir para el comportamiento del perfil es este. Ahí tenemos un diagrama lineal, aplicando ese criterio de las secciones planas. Entonces aquí tenemos en la parte superior
tenemos lo que son las compresiones, aquí lo que son las tracciones. Aquí podemos sacar una resultante en compresión, una resultante que esté en tensión, decíamos, ¿se acuerdan? Entonces toda esta parte que estoy achurando, sí, con color verde, toda esta parte que está aquí, del eje neutro hacia arriba, está en compresión. Y esa parte se puede pandear, tiende a pandearse. ¿Por qué? Porque los elementos son delgaditos. Si comparo este ancho, que se llama BF, o esta altura, que le voy a llamar D medio, si lo comparo con los espesores del alma, que es TW, o el espesor del ala, que es TF, la relación es grande, es abismal. BF hablamos de 5, 6, 7 pulgadas, 8 pulgadas, y TF apenas de media pulgada, un poquito más, un poquito menos. Entonces, como la relación es alta, el perfil va a querer pandearse. Entonces, ese fenómeno de pandeo que se da en la sección, en miembros en flexión, también tiene que analizarse. Ese fenómeno de pandeo, por si acaso, hace que las vigas como estas, si no tienen ninguna restricción, tienden a girar. O sea que la sección que estaba originalmente colocada de esta manera, es totalmente recta, tiende a girar de esta manera. Este fenómeno, dibujaremos biencito esto. Así lo haremos, ya. Este fenómeno es lo que se conoce como pandeo lateral torsional, que se da justamente porque esta zona que está en compresión, en la que hemos achurado del eje neutro para arriba, en este caso con estas cargas, hacen que esta parte de arriba quiera pandearse como una columna, pero como no puede, porque la parte de abajo está en tensión, no puede, entonces lo que pasa es que solo esta parte gira, la parte de abajo no, y llega un momento en el cual este giro es tan grande que hace que la viga colapse. Y la carga de colapso usualmente es menor a la carga de falla que podríamos tener con esta viga. Entonces aquí se calcula un momento crítico de pandeo lateral torsional, muy similar el término crítico al que usábamos en columnas bajo la teoría de Euler. Entonces, como verán, en todo está metido lo que es el pandeo, ¿no? Tanto en vigas como en columnas, miembros de armadura, y aparte lo que es el pandeo local, que todavía eso no lo hemos visto, ¿no? Entonces, realmente el enemigo número uno es el pandeo. Y en cada capítulo, en cada cálculo que vayamos viendo desde compresión hacia adelante, vamos a tener que revisar este fenómeno que es bastante crítico, y usualmente usar elementos adicionales para mitigar este fenómeno u otro que puede haber, ¿ya? Esto es solamente un pantallazo del que vamos a ir viendo, no se preocupen. Enemigo número uno, ya saben, pandeo. Muy bien. Algunos ejemplos o definiciones, aquí tenemos, ¿no? Una estructura. Ya el tema de las definiciones, eso en un video vamos a ver, no es tan importante ahora ver. Solo apreciar qué tipo de edificaciones podemos ejecutar. Cualquier tipo de casa, edificio, vivienda se hace, ¿no? Usualmente en Bolivia no hacemos tanto en acero, porque es muy caro, ¿sí? Pero si tenemos que hacer una edificación rápida, o sea, construirla rápidamente para, por ejemplo, un showroom o un negocio, entre hacer en hormigón y acero, mil veces hormigón, y acero, perdón, y se hace, ¿no? Porque el inversionista quiere que, digamos, mostrar sus productos de una manera rápida, digamos. Tiene su dinero, tiene el terreno, entonces quiere construir, y si lo hace con hormigón tardaría, digamos, unos 6 meses, si lo hace con acero tardas un mes, entonces no hay mucha diferencia, y es preferible invertir un poquito más en perfiles que perder el dinero o el tiempo en los meses en el tema de su mercadería, ¿no? Entonces son temas así. Ahora, para arquitecturas bien imponentes, o sea, volados grandes, por ejemplo, se utiliza acero. Hormigón es muy difícil, muy complejo, tiene mucha limitante. Campamentos, por ejemplo, o sea, ustedes cuando vayan a ejecutar algún proyecto, una obra civil, por ejemplo, acá me animaría a decir que estamos cerca de un puente que se va a construir. Ahí tenemos el río, ahí tenemos, digamos que la zona aledaña al río.
para poder alojar a los trabajadores, tener galpones para el material, etcétera. Se requiere un galpón. Y la mejor manera y lo más eficiente es tener un campamento desmontable que sea con perfiles o con perfilería, por ejemplo, de pared delgada, con los famosos steel frame. Entonces, tú puedes tener esta perfilería ya comprada, ya realizada. Claro que involucra un costo un poco elevado a un principio, pero que te va a servir para muchos proyectos. Acabas la obra, desmontas los paneles y te lo llevas otra vez. Y si quieres tener algo más largo o más corto, puedes aumentar tramos o quitar tramos. O sea, es algo muy versátil, ¿no? Algo muy versátil, algo muy bueno. También tenemos lo que serían estructuras tipo galpón o tipo nave industrial también que se llama. Aquí tenemos un galpón hecho por pórticos. Los pórticos son los que están marcando con el puntero, si se fijan. Son pórticos paralelos, simétricos. El nivel tensional o de esfuerzo no es exactamente el mismo. Usualmente los pórticos que están en el borde tienen diferente tratamiento a los pórticos intermedios. Dentro de esta estructura, aparte de los pórticos, tenemos lo que son los largueros laterales, tenemos también lo que son las correas y elementos transversales y los famosos contraventeos o contravientos, que son estas diagonales, que hacen o sirven para rigidizar la estructura ante cargas laterales. Usualmente debido al viento, por eso se llaman contraventeos, ¿no? Y también tiene que ver con el tema del pandeo, nos van a ayudar también ante ese fenómeno, siempre y cuando los ubiquemos de cierta manera y sean un perfil lo más respetable. Si solamente son tensorcitos, solamente van a servir para rigidizar, no tanto para el pandeo. ¿Sí? Las coberturas o ya la parte exterior hecha por usualmente placas o paneles que son metálicos, y la cubierta también hecha por un panel o por una placa, ¿no?, de calamina. Pero si es una industria seria y quieren, por ejemplo, mitigar el sonido, mitigar en este caso el ruido, son paneles ya, ¿no?, y que también aíslan de la temperatura. Tenemos también las estructuras tipo de centro comercial o supermercados. Esta estructura muy similar a la que tenemos, por ejemplo, en el ICI Norte o en el Hipermaxi, que tenemos armaduras planas principales, las que están por acá, y armaduras secundarias, ¿no? Entonces también se pueden optar a tener grandes luces con este tipo de estructuras. También se pueden hacer estructuras tipo cubiertas en 3 dimensiones, que decíamos, se acuerdan con lo que les mostraba la clase número 1, que teníamos una armadura tridimensional, ¿no? También se puede hacer proyectar este tipo de armaduras que usualmente siguen un patrón ya definido. Campos deportivos, donde tenemos los acabados o las armaduras que uno elige en función de la luz, con diferentes configuraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos, se ve a la vista, son perfiles angulares que se han ido ejecutando en cerchas con elementos paralelos, ¿no? No es una sola cercha plana, son dos cerchas que se unen con un elemento para que trabajen con una sección compuesta, ¿no? Entonces, la forma, si es recta, si es con 2 caídas, si es así en curva, es indiferente, es en función de la, digamos que de la geometría que nos dé el arquitecto o el proyectista para poder acomodar la perfilería. Aquí, por ejemplo, si se ven bien las correas no son un perfil, sino que es una armadura, es una celosía, propiamente dicha, hecha por unas varillas y por un perfil, ¿no? Son alternativas que se pueden seguir para hacer o proyectar este tipo de estructuras. Aquí tenemos una cubierta, por ejemplo, que está muy de moda ahora, que es la famosa cubierta tipo sombrero, que tiene esa configuración y que además hacia los costados de las graderías tiene una cubiertita pequeñita, ¿no?, que se proyecta en otra altura. Ese es digamos que el típico formato de estas armaduras, ¿no?, que tiene un acercamiento. Y como pueden ver también los perfiles tienen esta pintura color azul, que no es por estética, sino que es una pintura anticorrosiva que protege de la corrosión, ¿no?, como pueden ver ahí. Las famosas naves industriales con una grúa viajera, o también conocido como puente grúa, en la cual, si se fijan, las columnas, si son de hormigón o son metálicas, en este caso metálicas, tienen una saliente que hace de ménsula para que este elemento longitudinal pueda soportar a esta viga viajera, para, en este caso, y que sirva para levantar cargas en cualquier sector de nuestra nave industrial, ¿no?
algo muy común. Y el cálculo diferente, diremos que un galpón convencional, es que aquí tenemos que calcular lo que sería tanto esta viga viajera, este volado y la conexión para soportar estas cargas, ¿no? Y obviamente también la columna, si es de hormigón o si es de acero, y sus fundaciones, ¿no? Tiene una carga un poquito mayor. Puentes de acero de envergadura importante, puentes clásicos, que tenemos el puente Golden Gate de San Francisco, puentes tipo Cercha, ya tipos puentes muy antiguos, tienen un principio muy bonito, son puentes tipo voladizos, se les conoce así, que ya no se los proyecta tanto, pero es una alternativa también, y puentes tipo viga de sección variable. Edificaciones de todo tipo, decíamos desde las oficinas pequeñas o oficinas de showrooms, hasta edificios de gran altura, ¿no? Este edificio, por ejemplo, es un edificio, si mal no me acuerdo, de 140 pisos prácticamente, que tiene una altura de 580 metros, ¿no? En una urbe donde, si se fijan, es como tener puro edificaciones medianas regulares, y aquí tener justo en el medio un tremendo edificio, ¿no? Y es como se muestra acá, es metálico. Aquí está la parte de la construcción de la parte superior, es totalmente metálico, ¿no? Pero hay también sectores donde tenemos hormigón mixto, que sería una sección de acero con hormigón, ¿no? Esto para generar, tomar todas las bondades de lo que sería el hormigón y el acero, ¿no? Entonces realmente es algo primordial y algo importante que ustedes conozcan y sepan diseñar, concebir y diseñar estructuras metálicas. Para hacer obviamente proyectos grandes como estos, y eso requiere un conocimiento mayor, ¿no? Y mayor práctica. Pero con este curso vamos a ir viendo las bases principales para poder analizar y diseñar miembros y estructuras metálicas, ¿no? Eso es. Ahora veamos, entremos rápidamente, antes de acabar la clase, a lo que sería la madera estructural, ¿no? La madera estructural como tal, y hoy vamos a ver una primera parte acerca de lo que sería el comportamiento, lo que serían las familias maderables, lo que serían ventajas y desventajas de la madera como material estructural. Vamos a ir viendo que, a diferencia del acero, la madera fundamentalmente nos sirve para edificaciones no tan grandes. O sea, con la madera se puede obtener edificaciones de talla mediana o menor. A nivel internacional ahora se hacen edificios de hasta 6 niveles, un poquito más. Sin embargo, requieren un tratamiento especial y son secciones, no son aserradas, son secciones trabajadas, laminadas. Sin embargo, no se puede llegar a lo que se hace con el hormigón o con el acero. Sin embargo, al ver nomás esta imagen, yo creo que ustedes pueden ver que la madera es un material mucho más noble, mucho más cálido, mucho más confortable que el acero o el hormigón. O sea, que fíjense, por ejemplo, este ambiente es una piscina interior de una vivienda, donde fíjense ese confort, ese lujo que tienes con la madera, no lo puedes alcanzar con otro material, ¿no? Claro que se puede hacer acabado, se puede hacer de hormigón y unos acabados que parezcan madera, pero yo creo que la madera es un material natural y de hecho el más confortable que existe a nivel, digamos, de construcciones. Bien, la madera, al igual que el acero, se lo puede prefabricar. La idea es tener una industria en la que tú tengas ya de manera estandarizada las secciones que tú pretendes utilizar. Por ejemplo, acá es un entrepiso que se va a proyectar para una edificación. Entonces tú ya puedes tener en este galpón, tener gente que trabaje en sectores o paneles o entrepisos ya de cierta dimensión para poder ya de manera estandarizada llevar a una edificación, o tal vez ya vender esto de manera paramétrica para que se armen edificaciones de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, algo que se puede trabajar así bajo una empresa, ¿no? Aquí tenemos las famosas vigas, aquí tenemos los elementos transversales que son las riostras,
Y a diferencia de lo que sería hormigón armado y acero estructural, el entrepiso, o sea, el acabado, no puede ser losa de hormigón, sino que aquí se habla de un piso que sería como un entablado de madera o un acabado de madera sobre el cual se va a caminar, ¿no? Hay una diferencia fundamental. En edificios de acero, la losa sigue siendo hormigón, ¿no? Solo que ya no se utiliza una losa de hormigón convencional, sino que se coloca una placa o un panel metálico para vaciar el hormigón. Acá no, acá tiene que ser simplemente un acabado de madera. Son unos elementos, unas tablas de madera o un entablado que sirve de elemento, digamos, de área para soportar lo que serían las cargas de área, en este caso el uso. Una diferencia fundamental. De seguro que este sistema es mucho más liviano que un sistema tradicional con hormigón. Es alguna ventaja que se tiene. Bien, como verán ustedes, aquí este sistema lo puede prefabricar, se lo puede llevar al proyecto, se lo puede ir montando, ¿no?, sobre la estructura, y también es un trabajo muy rápido y que es expectable y comparable a construir con acero. O sea, si tú puedes prefabricar estos paneles y llevarlos por tramos, es algo ideal, ¿no? Ideal. Perdón, muchachos, un segundito. Perdón, Julio, estoy ahorita en una clase. Acabando le llamo, por favor. A usted, gracias. Entonces, si entramos ya a la teoría básica, la madera es un recurso natural, es un recurso renovable, ¿no? Desde los seres humanos, desde el principio de su origen, han buscado cómo buscar resguardo, cómo construir sus edificaciones, y la madera ha sido el material ideal, el número uno, el que han utilizado en principio. Han salido de las cuevas para ya conformar o ejecutar sus primeras viviendas o chozas a través del uso de la madera, ¿verdad? Una gran ventaja es que es un recurso renovable. O sea, si planificamos un bosque y decimos que, por ejemplo, en un sector vamos a empezar a talar y vamos a renovar y vamos a ir rotando, seguro que este bosque se va a ir renovando con los años y va a producir pues troncas suficientemente grandes para poder usarlos desde un punto de vista estructural, o sea que es algo muy bueno. Es un material más noble, o sea, es un material mucho más cálido, mucho más confortable, más natural, a diferencia del acero o del hormigón. Entonces es mucho más noble para el uso justamente de las personas. También es un material, como decíamos, sí renovable, es amigable con el medio ambiente. Para obtener yo secciones estructurales, no requiero contaminar como lo hago con el hormigón o con el acero. Recordemos que al confeccionar hormigón hago un consumo muy elevado de agua y de agregados. Entonces vamos a tener que dragar ríos, sacar arena, sacar grava, cambiando las condiciones de flujo hidráulico de los ríos, o cambiando las configuraciones de los taludes que existen en las zonas aledañas. Consumo alto de agua. El cemento no es un material totalmente natural, se tiene que fabricar, y esa fabricación del cemento, como también su uso, genera pues daño al medio ambiente, mucho mayor al que se usa, que sería con la madera, ¿no? Perdón un segundito. Estoy en clase, por favor, le llamo después. Ya. Ahora, hablemos del acero. El acero estructural, como hemos revisado un poquito en las anteriores clases, se tiene que industrializar, llevar el material a una fábrica, ya sea el tradicional, que es a través del mineral y el carbono, o lo que sería a través del horno eléctrico con la chatarra. Se contamina el medio ambiente, cosa de que es mucho menos con lo que sería la madera. Entonces, si el manejo es, repito, renovable, planificado, prácticamente el impacto es mínimo, ¿no? Entonces es una cosa muy buena. Y seguramente que la tendencia a nivel internacional será pues enmarcarnos siempre en eh, hacer un uso más adecuado de los materiales de construcción para no afectar tanto al medio ambiente. Y te seguro que van a salir disposiciones a nivel internacional, no solamente local, para propender al uso de la madera como material de construcción. Bien, vayamos bien en detalle, ¿no? La madera como tal se la obtiene de los troncos. Aquí tenemos una imagen muy explícita de una persona que está talando una tronca.
Pero también para poder llevar troncas o materiales de gran tamaño no se puede hacerlo de manera manual, ¿no? Y para ser eficiente hay que usar equipo pesado. Aquí tenemos un equipo específico para el transporte y el desarrollo también existe de los que serían las troncas. Es la madera como material ahora estructural desde un punto de vista práctico es durable. O sea, si bien parecería que la madera se puede ver afectada por insectos, por hongos y por otros factores, o como termitas también, si se le da un buen cuidado, al igual que el acero, un buen tratamiento y buen cuidado, podría también durar mucho tiempo, no tanto como el acero, pero también puede durar, y también eso involucra un costo, que lo vamos a ver más adelante. Hay muchos tipos de tratamiento que se pueden hacer. Bien, todo va a depender si queremos proteger, por ejemplo, ante hongos, ante xilófagos, que son unos insectos que tienden en este caso, a afectar a la madera, a las termitas u otros, ¿no? El fuego es otro fenómeno crítico, ¿no? Hay gente que piensa que la madera es el peor enemigo de la madera, es el fuego, ¿no? Que es muy susceptible a arder. Y vamos a ver que no es tan así. Vamos a ver ahora de que realmente la madera, secciones grandes de madera, no arden y se consumen de inmediato, más bien ayudan a no transmitir lo que sería la temperatura. Y eso vamos a ver a continuación, ¿ya? Lo fundamental es que la madera tiene una baja conductividad térmica, o sea que si hay un incendio afuera de una edificación de madera, la madera no va a transmitir de una manera muy rápida lo que sería la temperatura. Sin embargo, si es que el incendio es prolongado, evidentemente la madera va a arder, porque se va a consumir con el fuego, a diferencia del hormigón o del acero. Entonces, la idea es tener secciones gruesas y que también estén protegidas para que le den más tiempo a los equipos de salvataje o los bomberos a poder apagar el incendio, ¿no? Secciones muy pequeñas, muy chiquitas, sí son susceptibles a arder rápidamente. Eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la estructura. Dentro de la definición de la madera como material estructural, como tenemos que sacar de una tronca, entonces tenemos que ver la sección transversal de la misma, ¿no? Y hemos de encontrar que una sección transversal de madera tiene diferentes partes. Por ejemplo, tiene lo que sería la parte externa llamada corteza, tiene una parte más hacia el interior llamada albura, y más entrando hacia adentro tiene lo que sería ya lo que nos interesa, que sería el duramen y la médula, ¿no? Desde un punto de vista práctico, ¿sí? Práctico, diremos que la corteza y la albura son partes de la madera que no nos sirven para tener una parte estructural. O sea, la corteza simplemente protege al tronco, y la albura es como el tronco vivo, o sea, la parte que va transmitiendo lo que sería, en este caso, la savia, digamos que la parte que mantiene al árbol vivo, y además que le permite crecer y se va a ir convirtiendo con los años en lo que sería la parte central del tronco, o sea que se va endurando y se va expandiendo hacia afuera con los anillos de crecimiento. Entonces diremos que cuando cortamos un tronco, ni la corteza ni la albura nos sirven de mucho para lo que sería la parte estructural. Lo que sí nos sirve es el duramen, que es la parte que está más al medio, que es la parte de tronco ya, o de una albura que ya no sirve, que es una albura muerta, que es la parte sólida y que su única función en un árbol es darle la rigidez. Entonces conocen que un tronco, a medida que va creciendo y se va ensanchando, entonces está sometido a lo que sería el viento, lo que sería granizadas, lluvia. Entonces, ante ese fenómeno, sobre todo el viento, el tronco tiene que ser suficientemente rígido para que el árbol no colapse. Entonces, es justamente la parte central, el maduramen, la que le confiere esta característica. Y es justamente la parte que nos sirve para generar, pues, la parte estructural. Justamente es eso, ¿ya? Vamos a ver que haciendo algún corte dentro de nuestro tronco, por ejemplo, podemos tener un corte llamado corte radial, que es un corte que está acá en esta imagen, que se lo saca de la manera transversal, y hacia lo largo del tronco tendremos este esquema.
¿ya? Explicar acá de que lo que sería el tronco, si bien crece hacia afuera de manera exterior, hacia los anillos de crecimiento, se va ensanchando, de manera longitudinal también va creciendo. Entonces, de manera longitudinal, los troncos de manera natural tienen una característica, tienen células largas y esbeltas llamadas fibras. Estas fibras son naturales y sirven para lo que sería el transporte de la parte, digamos, nutritiva de lo que sería la albura inicialmente, y al convertirse en duramen se mantiene. Entonces podemos indicar que una tronca, una viga, una sección de madera, tiene como característica lo que sería la fibra. La fibra siempre va a estar en dirección longitudinal del tronco. Si yo lo corto de manera radial, como está acá, la fibra se verá como se muestra ahí. Prácticamente debería estar de manera paralela a las caras del corte, ¿no? Y si hago un corte, digamos, diferente, un corte inclinado o oblicuo, como se conoce, y puede tener esta configuración, ¿no? Probablemente también pueda cortarlo sin seguir un criterio y tener estas fibras no paralelas a las caras, sino tenerlas de manera oblicua. Eso no es muy bueno, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Esta fibra, esta característica fundamental que les decía, se le llama también grano o se le llama también beta. Son sinónimos que se utilizan en esta jerga de la construcción en madera. Fibra, beta o grano, ¿ya? Bien. Un poquito, esta parte me voy un poco adelantar para volver a la parte que queríamos. Y esa misma estructura que les he explicado con esa grafiquita está acá, en esta imagen mucho mejor conseguida. Ahí tenemos lo que sería la corteza, como decíamos. Tenemos la parte de la corteza interior que está pegada a la corteza exterior. Tenemos la parte ya de la albura, como se puede ver acá, que se divide en lo que sería, por ejemplo, la parte del cambium, que son simplemente términos que ahorita no nos interesan tanto como conocer de que la parte que sí nos sirve es la parte del duramen. Aquí en la parte esquemática, la parte más oscura, si se fijan, es la parte más resistente, que sería justamente la parte del duramen, que es la parte maderable, la parte que vamos a utilizar para con fines estructurales, ¿sí? Dentro de haciendo un corte transversal, se puede verificar con microscopio que estas fibras que les indicaba se ven de esta manera, ¿no? Se ven así de manera longitudinal, y tenemos usualmente dos tipos de fibras, unas que son con aberturas más grandes, como las que se ven a la izquierda, y otras que son mucho más tupidas o más densas, pero que cada cierta distancia tienen ya también unos tubos también grandes, ¿sí? Pero comparando la izquierda con la derecha, en ambas imágenes, claramente se puede notar que a la derecha tenemos una mayor cantidad de madera, es más denso este material que el de la izquierda. Y por tanto, ante mayor densidad, es de lógica pensar que el material de la derecha es más resistente, o tiene mejores características resistentes, ¿no? Por ser más denso. Eso vamos a ver a continuación, no se preocupen, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que explicábamos, ahora lo que vamos a entrar a revisar es las familias maderables. ¿Por qué es importante ver las familias? Es que tenemos que pensar y recordar que la madera es natural, o sea, no es como el acero que se lo industrializa, o es como el hormigón, que básicamente es un material que se tiene que concebir a través de un cemento Portland, que es estándar, ¿no? Tiene algunas modificaciones, pero es estándar, ¿no? Y ya los materiales hay que hacer proporciones. Acá no, acá el material es natural. Entonces, de entrada, no todos los troncos, o no todos los árboles, perdón, el tronco nos sirve para hacer una estructura. No todos. Son unos cuantos, ¿ya? Desde el punto de vista, ahora, digamos, genérico, hay dos tipos de familias. Uno son la familia de las maderas tropicales, también conocidas en la literatura como maderas latifoliadas o latifoliadas, ¿sí? Y las maderas de plantas o de árboles de la familia conífera. Aquí tenemos en esta imagen lo que serían los ejemplos de la familia conífera, por ejemplo, lo que sería el pino. Ese tipo de madera o tipo de árbol, perdón, tiene características genéricas que hacen a su familia. Por ejemplo,
su copa es más piramidal. La forma de la copa del árbol tiene esa forma, como les indico. Asimismo las hojas tienden a ser como agujas, ¿sí? Y además, en épocas, digamos, de primavera o de invierno, de otoño, perdón, las hojas tienen un comportamiento diferente a de las maderas tropicales. Van cambiando. Acá tenemos, por ejemplo, en esta otra imagen, lo que sería un árbol de la familia de las latifoliadas. Aquí la copa del árbol es diferente, es mucho más ramificado. Sí, y las hojas son mucho más laminares, mucho más en el sentido de longitudinal, a diferencia de la otra familia, ¿no? Aquí también tenemos un ejemplo al respecto. Ahora, de manera general, cuando hablamos de tropical, hay que pensar que este tipo de maderas están en el oriente. Por ejemplo, en Bolivia tenemos esto en el Chapare, tenemos en Santa Cruz, tenemos en el Beni, en Cobija. Y las coníferas son más de climas un poco más templados a fríos. Habría, por ejemplo, esto más en la zona andina, ¿verdad? Ahora, los llamados bosques andinos, usualmente en su mayoría son en zonas tropicales o subtropicales, son donde existen predominancia de las maderas latifoliadas, de las familias de las maderas latifoliadas o tropicales, ¿sí? Y se puede decir que en Bolivia en un mayor porcentaje tenemos este tipo de madera, ¿no? Si bien también existen especies coníferas, en su mayoría de manera, digamos, proporcional, predominan las maderas tropicales, ¿sí? La diferencia entre una madera tropical o latifoliada contra una conífera es que de manera general tienen mayor resistencia y mayor rigidez. O sea, si hablamos de la resistencia, decimos que a igual densidad, las maderas latifoliadas tienen mayor capacidad de carga o mayor resistencia a la tensión, a la compresión, a la flexión. Y cuando hablamos de mayor rigidez, es la mayor capacidad que tiene a soportar las deformaciones. Por ejemplo, una viga ante cargas externas, una madera de la misma dimensión, misma sección transversal, una madera tropical, tendría una menor deflexión que una madera conífera. Esto de manera general es la regla. Hay casos especiales en los cuales esta regla no se cumple tanto así, pero de manera general diremos que las maderas coníferas son más competentes que las coníferas. Ahora, eso que explicaba se puede ver acá de una manera bastante clara, o sea, en un corte transversal, si vimos con microscopio, el tronco es mucho más denso que en una conífera. Entonces, si comparamos dos especies o dos muestras, una de madera conífera y una de latifoliada, si tienen el mismo peso específico, ambas, seguro que la madera latifoliada es más resistente, porque esa densidad que existe y las paredes tan pequeñas de las fibras le confiere esa resistencia, ¿no? Es muy evidente, es como confeccionar un hormigón con más porosidad o con menos porosidad. De seguro que el hormigón con menos porosidad va a tener mayor capacidad de compresión. Eso es claro, ¿no? Pero en este caso esta explicación le estamos haciendo una analogía a lo que sería la madera, ¿sí? Usualmente y de manera general, en cuanto a lo que sería las densidades, más o menos entre 300 y 550 kilos por metro cúbico estaría la densidad de las maderas coníferas, mientras que de las latifoliadas usualmente de 550 para arriba es su densidad, usualmente, ¿ya? Okay, como les digo, algunas excepciones en algunos casos, ¿sí? Bien, al hablar de las especies maderales en Bolivia, podemos indicar que en el mundo aproximadamente tenemos 17.000 especies maderables, de las cuales solamente unas 400 tienen carácter comercial, o sea que se pueden explotar de manera comercial, ¿no? Y solo unas cuantas de estas con fines estructurales, o sea que el resto es para mueblería y para trabajos de otro tipo, pero bien para estructura solo unas cuantas, no todas se pueden utilizar, ¿no? Ahora, para ir ya con el tema de la norma, veíamos en la clase anterior que la norma de diseño en acero es la que vamos a ver este semestre, es la AISC, que tiene una especificación y tiene un manual.
La especificación tiene la parte principal y los comentarios, ¿verdad? En madera estructural tenemos la norma o el reglamento llamado Reglamento para Maderas del Grupo Andino. Se los voy a mostrar a continuación. Es este que está aquí. Este documento que se lo ha elaborado a través de la Junta del Acuerdo de Cartagena, a través del PATS Report, tiene el siguiente nombre específico. Se llama Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. ¿Por qué se ha hecho un manual que tenga justamente este nombre del Grupo Andino? Porque como he explicado, las maderas que compartimos en Sudamérica, en la parte tropical, tienen características similares. Vale decir, Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador, los 5 países, compartimos bosques tropicales, subtropicales que digamos que están muy vinculados al crecimiento de la cordillera de los Andes, ¿no? Y a la parte más de los llanos. Entonces, esa característica fundamental hace que nuestras especies maderables sean bien comunes en estos países. Y por ese motivo es que se ha generado este manual para poder hacer una clasificación y también la parte del diseño de miembros estructurales de madera. Antiguamente no había ningún documento a nivel regional, solo había normativas norteamericanas, alemanas, que infelizmente, a diferencia de nuestras maderas, solamente ellos, digamos, priorizan las maderas coníferas, porque es lo que abunda en aquellos países. En Estados Unidos, digamos que históricamente antes del ingreso de los europeos y que se forme ese país, antes cuando era solamente un continente virgen, había abundancia de ambos grupos maderables, tanto de coníferas como latifoliadas, pero históricamente cuando ya se ha hecho la colonización, prácticamente se ha arrasado con toda la madera latifoliada que había y se ha quedado solamente la madera conífera, que es la que ellos tienen y la que ellos ya desde el punto de vista, digamos, estructural y desde el punto de vista ecológico y de planificación maderera, es el que están reforestando, ¿sí? Tienen lo que serían los pinos, los abetos, y que son, digamos, lo fundamental, o digamos, la madera fundamental que ellos utilizan para la construcción, ¿ya? Y como les he mostrado en la diapositiva, esta característica, esta densidad y otras características más, hacen que adecuar normativas extranjeras para especies coníferas no sea tan sencillo de hacer. O sea, las maderas tienen características resistentes diferentes y por tal motivo no se puede adecuar o copiar una norma extranjera, a diferencia del hormigón o a diferencia del acero, por ejemplo, que si no hay tanta variación, ahí podemos asimilar normativas extranjeras. Para Bolivia no. Y bajo esa premisa es que este grupo del Acuerdo de Cartagena, repito, con Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, se ha formado el año 1984, si mal no recuerdo, y ha generado este documento. ¿Sí? Entonces este documento se ha generado justamente por la necesidad que había en nuestro continente para tener un documento de referencia, tanto para el diseño como también para detalles constructivos. ¿Sí? Entonces, ahí está, se lo ha, digamos, promulgado en Lima, el 84. Dice que era entonces, de esta versión que se les muestra acá, no ha habido un avance porque infelizmente en nuestros países no hay criterio de invertir en investigación. Entonces, infelizmente nos hemos quedado con esta norma del año 84 y no hay otra a nivel regional, otra actualización más que se haya sacado. Entonces, es una de las, digamos, limitaciones que tenemos, que no se ha ido actualizando. Sin embargo, para hacer esta norma se han hecho ensayos de maderas en los países del grupo andino, ya sea Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, perdón. Y lo que está acá en la norma tiene respaldo, pues, de pruebas y ensayos físicos que sí se han ejecutado, ¿no? Entonces es la norma que hemos de ver este semestre. Este manualcito tiene sus 3 partes. Vamos a revisar. La parte 1 es un poquito más descriptiva de lo que sería la madera como tal. Tiene un poco una parte teórica y también una explicación de qué tipo de ensayos ha hecho esta norma para poder clasificar las especies de maderales como también sus características resistentes.
Y el cuadro número 1, la tabla número 1, nos da una lista de especies estudiadas aquí en el país. Tenemos, por ejemplo, BO es Bolivia, CO Colombia, B Venezuela, P Perú y S es Ecuador. Y aquí tenemos el nombre común usado en cada país y tenemos el nombre científico, ¿no? Y tenemos a la derecha la primera característica llamada densidad básica, sobre la cual uno puede apreciar si la madera, por ejemplo, es más blanda o más dura. Usualmente maderas con densidad básica más alta son maderas más duras y por tanto más resistentes. Por ejemplo, una madera con 0,68 es mucho más resistente que una madera con densidad de 0,34, ¿no? Eso es algo, digamos, muy natural y muy claro, ¿no? Para lo que es Bolivia, de la tabla que está ahí, yo he ido separando. Y por ejemplo, para Bolivia, una de las maderas bastante típicas y conocidas es la madera Ocho, el nombre común, ¿no? Que aquí tenemos un nombre científico, ¿no? Y nos dan, para nuestra madera, nos dan una densidad básica de 0,42 que se ha encontrado con ensayos, ¿no? Entonces, un poco resumen, en Bolivia, en aquel entonces se han visto aproximadamente 104 especies han sido estudiadas, identificadas en la región. Sin embargo, ya con ensayos como tal, solo unas cuantas han sido sujetas de ensayo por el tema económico, ¿no? De la lista que están acá, que son 20 especies, que se las han podido catalogar y se las ha podido clasificar, con ensayos solo unas cuantas se han podido, digamos que especificar, no todas. Y eso es una limitante que sí afecta a la hora de plantear el uso de la madera o de especies que no están en las tablas de nuestra norma, ¿ya? Aquí otra imagen un poquito más clara de lo que les decía, ¿no? Acerca de lo que sería el corte y de lo que sería la fibra. Si hacemos un cortecito de una tronca, tendríamos esta imagen, ¿no? Así como un acercamiento. Tenemos la dirección longitudinal del tronco, que le llamamos también dirección paralela a la fibra, o paralela al grano, o paralela a la veta. Tenemos la dirección radial, que es la que va hacia el centro del tronco, de la tronca, y la dirección transversal o perpendicular a la radial y a la longitudinal, que sería la dirección tangencial. Las tres direcciones principales que tenemos en un miembro de madera, ¿ya? Infelizmente la madera, al tener estas fibras y al tener los anillos de crecimiento, como se muestra ahí en ese corte, eso confiere características diferentes en las tres direcciones. Vale decir que la resistencia en tracción, compresión, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, que son las características por las propiedades mecánicas más básicas, son diferentes en las tres direcciones principales, ¿no? Esto hace que la madera no sea un material pues, uniforme ni, en este caso, que se pueda utilizar de una manera, digamos, igual en cualquier dirección. Para cada dirección, la madera tiene una característica resistente diferente, ¿no? Eso un poco complejiza el uso de la madera como material estructural. Sin embargo, la dirección principal es la longitudinal, o sea, pensar que de una tronca yo puedo sacar una viga de manera transversal y no longitudinal es algo, digamos que incorrecto, porque las troncas y la parte que nos sirve, que es el duramen, no es más que unos 30, 40, 50 centímetros en los bosques renovables. Supongamos que en un bosque virgen podamos encontrar una tronca de 1 metro, 1,5 metros, exageradamente, y descontándole la corteza y lo que no nos sirve, nos quede prácticamente unos 80 centímetros para tener una sección. Al igual, no es mucho para sacar una viga, digamos, en esa dirección. Entonces, necesariamente vamos a tener que hacer los cortes y tener los miembros estructurales de manera longitudinal al tronco. O sea, para tener una viga, por ejemplo, de 3 metros, no podemos cortar transversal, tenemos que cortarlo de manera longitudinal. Entonces, la dirección principal de análisis y de cálculo será siempre la dirección longitudinal, ¿sí? Y que casualmente por las fibras es la dirección que tiene las mejores características resistentes. Entiéndase, mayor resistencia a la compresión, mayor resistencia a la tracción y mayor módulo de elasticidad y mejor coeficiente de Poisson. Esas son las
digamos que las condiciones fundamentales que tiene la dirección longitudinal, a diferencia de las demás. Solamente que las demás las muestro acá para explicar y para que se entienda que no es lo mismo las tres direcciones de la madera. Muy bien. Aquí quedaremos, estudiantes, y vamos a continuar la clase siguiente. Les voy a avisar lo que hemos reprogramado nuestra clase, les voy a avisar mañana temprano para poder recuperar lo que debemos, la clase que debemos del día de la anterior clase, ¿sí? Vayan uniéndose con la documentación, esa información que está en nuestro Classroom. Por favor, quisiera que ustedes ya la vayan descargando y la vayan revisando. ¿Dónde está nuestro Classroom? Denme un segundo. Acá. Por favor, les pediría que ustedes vayan descargando, por favor, todo lo que estamos subiendo en cuanto a lo que sería nuestro Classroom. Y ya deberían dar una buena revisada, una lectura, por lo menos de la parte inicial, tanto de AXS como de la parte de madera, tanto de los libros como también de lo que tenemos ya cargado. Les recuerdo que de lo que es madera, que hemos empezado hoy día, aparte de la norma que está acá, tenemos lo que sería una bibliografía inicial. Tenemos 3 libros fantásticos y, por ejemplo, para esta parte inicial yo les recomendaría dar una pequeña lectura del capítulo 1, el capítulo inicial de este libro, que es un libro nacional muy conocido, que es el libro de Lessing Hoyos, que les va a servir para revisar la parte primeramente conceptual, para tenerla muy bien. Y como les digo, eso es una literatura nacional que está preparada por un ingeniero de Santa Cruz que tiene mucha ya antigüedad en cuanto a la publicación de este libro en su versión ya 2018-2020, y va a servir para que ustedes puedan entender de mejor manera, ¿no? Y no es una lectura larga, es muy muy cortita. Eso tendrían que estar diciéndolo para la siguiente clase, por favor, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos aquí y nos vemos la clase siguiente, estudiantes. Muchísimas gracias.